Alondo, con una sonrisa burlona, le preguntó a María cómo era su nueva vida en la mansión de Nausen. Al verlo, María solo pudo temblar de miedo. Ni siquiera fue capaz de responder a la pregunta de su hermano, limitándose a tartamudear mientras evitaba mirarlo directamente. Al notar que María no respondía, Alondo frunció el ceño y, claramente molesto, le exigió que contestara de una vez. Asustada, María se inclinó de inmediato a modo de disculpa y respondió que todos en su trabajo habían sido muy buenos con ella y que se había divertido durante esos días. Sin embargo, al escuchar que se había divertido, la expresión de Alondo se volvió más severa. Con tono frío le aclaró una cosa: ella era una esclava. Luego, elevando aún más la voz, le dijo que no fuera ridícula, que no era miembro de la familia Russo ni mucho menos una ciudadana común. Era solo una simple esclava. Continuó diciéndole que, aunque Jabel le hubiera concedido ciertas libertades, eso no cambiaba su situación. Debía entender cuál era su posición. Era la hija de una esclava y siempre sería una esclava. Por eso le recomendó que jamás olvidara quién era realmente. María, aún temblando de miedo ante sus palabras, respondió afirmativamente. Le aseguró que no olvidaría su posición y volvió a disculparse con él mientras mantenía la cabeza inclinada. Alondo, cansado de hablar con María, dirigió la mirada a su alrededor. Al darse cuenta de que varios trabajadores observaban la escena, le dijo que le sorprendía que Nausen hubiera encontrado alguna utilidad para alguien tan incompetente como ella. Añadió que, en su opinión, lo mejor que su padre habría podido hacer era venderla. Sin embargo, aún así le pidió que no hiciera nada que pudiera manchar el nombre de la familia. María, con la cabeza baja, respondió obedientemente que lo entendía. Tras decir eso, Alondo decidió marcharse. Estaba cansado de tener que saludar y conversar con tantas personas, por lo que abandonó el lugar sin mirar atrás. Cuando María notó que su hermano finalmente se había ido, intentó regresar a su puesto de trabajo. Sin embargo, al darse la vuelta, tropezó accidentalmente y cayó al suelo junto con las hojas que llevaba en las manos. En ese momento se pudo ver que estaba llorando por todas las cosas que Alondo le había dicho. Conteniendo las lágrimas como podía, recogió sus pertenencias y se retiró del lugar. Al día siguiente, Kasura se encontraba observando la demolición de varias casas antiguas. Miraba con sorpresa cómo las estructuras se derrumbaban una tras otra mientras los trabajadores continuaban con sus labores. De repente, Alondo apareció y lo saludó. Kasura, alegre al verlo, le devolvió el saludo de inmediato. Recordó entonces que Alondo estaba actualmente encargado de organizar y administrar los materiales para las nuevas construcciones, por lo que le preguntó si había tenido algún problema relacionado con el suministro. Alondo respondió que no. De hecho, comentó que había logrado conseguir los materiales un 10% más baratos de lo que se había presupuestado originalmente y que pensaba devolver los fondos excedentes. Kasura abrió los ojos con sorpresa al escuchar aquello y, lleno de curiosidad, le preguntó cómo había conseguido algo así. Alondo le explicó que había hablado con uno de sus socios para negociar una reducción en el precio de los materiales. Debido a que planeaban realizar una compra de gran volumen, logró obtener un descuento considerable, lo que les permitió adquirir los materiales a un costo menor del que se había presupuestado originalmente. Al escuchar eso, Kasura se alegró bastante. Cada vez le quedaba más claro que Alondo era realmente competente en su trabajo y que sabía administrar correctamente los recursos. Alondo entonces le comentó que, si necesitaba más materiales para futuros proyectos, podía decírselo con confianza y él se encargaría de conseguirlos. Kasura reflexionó unos momentos y se dio cuenta de que, en efecto, pronto necesitarían más materiales. Además de las viviendas que ya estaban construyendo, también era necesario encontrar espacio para levantar nuevas casas.
Ambos observaron los alrededores y rápidamente llegaron a la conclusión de que el espacio dentro de las murallas ya comenzaba a ser insuficiente. Por ello, propusieron expandir la zona residencial hacia el exterior de las murallas para permitir el crecimiento del asentamiento. Sin embargo, Alondo le advirtió que una expansión de esa magnitud generaría gastos adicionales que no estaban contemplados en el presupuesto original. No solo habría que adquirir más materiales, sino también preparar el terreno y organizar nuevas áreas de construcción. Kazura comprendió de inmediato que el trabajo sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Además de los costos extra, tendrían que contratar a más personas para acelerar las obras y coordinar adecuadamente todas las labores. Al notar la preocupación reflejada en el rostro de Kazura, Alondo decidió intervenir. Le dijo que podía contar con él para liderar la construcción de las nuevas viviendas. También se ofreció a organizar a los nuevos trabajadores y distribuir las tareas necesarias para que todo avanzara de manera eficiente. Kazura se alegró al escuchar esas palabras. Saber que podía confiar en alguien tan capaz le quitó un gran peso de encima y le permitió afrontar el proyecto con mayor tranquilidad. En otro lugar, Isaac se encontraba frente a su prima Silvestre. Aunque intentaba mantener la calma, estaba algo nervioso mientras le comunicaba su nueva misión: proteger una aldea desde el exterior y permanecer allí el tiempo que fuera necesario. Silvestre aceptó la orden con una sonrisa y le aseguró que cumpliría la misión sin problemas. Sin embargo, aquella actitud tan tranquila solo aumentó las sospechas de Isaac. Conociéndola desde hacía años, sabía que algo no encajaba. Manteniendo la misma sonrisa, Silvestre le preguntó si realmente su única misión consistía en proteger una simple aldea. Isaac respondió que sí. Al notar que algo parecía molestarle, decidió preguntarle directamente si estaba enfadada por la asignación. Silvestre le dedicó una sonrisa inquietante y le respondió que no estaba molesta. Sin embargo, añadió que había escuchado de otros altos mandos que aquella misión tenía una duración indefinida. Luego le preguntó por qué no le había informado de un detalle tan importante desde el principio. Aunque sus palabras eran tranquilas, el tono que utilizó contenía una ligera amenaza que hizo que Isaac se pusiera aún más nervioso. En la mente de Silvestre comenzaba a formarse la idea de que la estaban enviando a una misión irrelevante con el único propósito de mantenerla alejada de asuntos importantes. Al darse cuenta de lo que estaba pensando, Isaac se apresuró a aclarar la situación. Le aseguró que aquella era una misión extremadamente importante y le pidió que se calmara antes de sacar conclusiones equivocadas. Silvestre suspiró con evidente cansancio y cruzó los brazos. Entonces le preguntó si aquella misión era realmente tan importante como él decía. Quería saber si tendría alguna influencia en el futuro del país, porque sinceramente no lograba entender cómo proteger una aldea pobre y aparentemente insignificante podía convertirse en una tarea de tanta relevancia. Isaac le explicó que el motivo por el que Istria había podido reconstruirse tan rápidamente estaba directamente relacionado con esa aldea. Silvestre, intrigada por aquella respuesta, le pidió que le explicara exactamente a qué se refería. Entonces Isaac le contó que Kazura, la persona que había estado ayudando a Nausen en las labores de reconstrucción y desarrollo, vivía en esa aldea. Por esa razón, protegerla era de suma importancia. Silvestre arqueó una ceja al escuchar aquel nombre. Le preguntó si estaba hablando del mismo Kazura que participaba constantemente en las construcciones y proyectos de desarrollo. Isaac respondió que sí. Aquello la sorprendió un poco. Hasta ese momento había asumido que Kazura era algún noble proveniente de otra región o alguien de gran influencia política. Nunca imaginó que en realidad fuera un simple plebeyo. Sin embargo, antes de que pudiera seguir pensando en ello, Isaac le reveló una noticia mucho más impactante. Le dijo que Kazura era en realidad Greysoul Sama, el dios de la benevolencia y las cosechas.
Por primera vez durante toda la conversación, la expresión de Silvestre se quebró por la sorpresa. Lo miró fijamente y le preguntó si estaba hablando en serio. Isaac asintió sin dudar. Silvestre permaneció en silencio durante unos segundos, procesando toda la información que acababa de escuchar. Al notar su reacción, Isaac le propuso conocer personalmente a Kazura si todavía tenía dudas sobre lo que le estaba diciendo. Silvestre negó ligeramente con la cabeza y le respondió que le creía. Sin embargo, cuestionó si realmente había sido correcto revelarle una información tan importante. Después de todo, la verdadera identidad de Kazura parecía ser un asunto que debería mantenerse en secreto y estar clasificado al más alto nivel. Isaac le explicó que había decidido contárselo porque necesitaba que comprendiera la verdadera importancia de la misión y que aceptara el encargo sin reservas. Tras escuchar la explicación, Silvestre terminó entendiendo sus motivos. Entonces Isaac, algo curioso por su reacción, le preguntó cómo había podido creer una historia tan increíble con tanta facilidad. Después de todo, cualquiera habría pensado que afirmar que un simple plebeyo era en realidad una deidad sonaba completamente absurdo. Silvestre respondió con una sonrisa que creía todo lo que él le dijera, ya que era una persona en la que confiaba plenamente. Tras escuchar eso, aceptó la misión sin más objeciones y decidió partir de inmediato hacia la aldea. Días después, en las afueras del pueblo, Isaac observaba una escena bastante curiosa. Silvestre se encontraba pescando junto a varios niños de la aldea. Sin embargo, aunque había logrado atrapar un pez, no conseguía retirar correctamente el anzuelo. Los niños, al ver que el pez estaba a punto de dar su último suspiro mientras ella seguía intentando liberarlo, terminaron quitándoselo de las manos y realizaron la tarea a ellos mismos. Completamente derrotada, Silvestre se giró hacia Isaac y le confesó que definitivamente no tenía talento para la pesca. Sin embargo, apenas terminó de decirlo, varios niños más llegaron corriendo y le entregaron otra caña de pescar. Aquello hizo que Silvestre recuperara el ánimo de inmediato. Los niños también parecían emocionados por seguir pescando junto a ella, por lo que todos regresaron al río entre risas y entusiasmo. Mientras observaban la escena, Isaac comentó que los niños le habían tomado mucho cariño en muy poco tiempo y que parecía haber ganado completamente su confianza. Silvestre respondió que probablemente era porque resultaba muy divertido jugar con ellos. Sin embargo, admitió que lo que más le sorprendía no eran los niños, sino la propia aldea. Le explicó que el lugar era increíble. Sus estructuras estaban mucho más desarrolladas que las de otras aldeas, y además parecían no sufrir las mismas carencias que afectaban a la mayoría de los pueblos del reino. Incluso comentó que, al compararla con otras aldeas, daba la impresión de que aquel lugar pertenecía a un mundo completamente diferente. Luego le preguntó si todo eso tenía alguna relación con Graysol-sama. Isaac respondió que sí. Le explicó que Kazura estaba apoyando directamente a la aldea, proporcionándoles alimentos, conocimientos y diversas tecnologías que habían mejorado considerablemente la calidad de vida de los habitantes. Aquello sorprendió a Silvestre. Entendía que un dios pudiera bendecir las cosechas o proporcionar alimento, pero no esperaba que también compartiera tecnología y conocimientos tan avanzados. Isaac añadió que, si las cosas continuaban avanzando al mismo ritmo, solo sería cuestión de tiempo para que gran parte del territorio pudiera ser reconstruido y recuperado. Al escuchar eso, Silvestre sonrió satisfecha. La idea de ver prosperar nuevamente aquellas tierras la alegraba sinceramente. Después de unos instantes, le preguntó a Isaac si había algo más que debiera hacer además de informar al jefe de la aldea que su unidad permanecería estacionada en las afueras del pueblo para garantizar la seguridad de la zona. Isaac le respondió que sí, que en realidad tenía un favor que pedirle. Sin embargo, antes de hacerlo, debía consultar primero con la persona involucrada. Silvestre, intrigada,
le pidió que continuara. Entonces Isaac comenzó a hablarle sobre Valentina. Le explicó que quería pedirle que le enseñara artes marciales. Debido a que ahora tenía muchas más responsabilidades y asuntos que atender, ya no podía permanecer tanto tiempo en la aldea como antes, por lo que necesitaba a alguien de confianza que pudiera entrenarla en su lugar. Sin embargo, mientras escuchaba la explicación, Silvestre pareció quedarse atascada en un detalle completamente distinto. Lo que realmente había llamado su atención eran las palabras que Valentina le había dicho a Isaac sobre su deseo de proteger a Kasura. A medida que imaginaba la situación, una enorme sonrisa apareció en su rostro. En su mente, aquello sonaba exactamente como una historia romántica. Pero de repente se detuvo. Acababa de darse cuenta de algo importante. Miró fijamente a Isaac y le preguntó si había obtenido el consentimiento de Valentina para contarle toda esa historia. Isaac se quedó inmóvil por un momento antes de responder que no. La reacción de Silvestre fue inmediata. Lo señaló con el dedo y comenzó a gritarle que era de lo peor. Le reprochó que estuviera divulgando los sentimientos y la historia de amor de una chica a terceros sin haberle pedido permiso primero. Mientras más hablaba, más indignada parecía. Por su parte, Isaac no tuvo más remedio que comenzar a disculparse repetidamente mientras intentaba calmarla. Después de un largo rato, cuando ambos finalmente recuperaron la calma, Isaac volvió al tema principal. Le explicó que quería que ella entrenara a Valentina porque era una chica sensata, trabajadora y con una enorme determinación. Además, estaba convencido de que, si recibía una buena enseñanza, se volvería muy fuerte en poco tiempo. Incluso llegó a decir que algún día podría alcanzar un nivel en el que hasta a él mismo le resultaría difícil derrotarla en un combate. Aquellas palabras sorprendieron a Silvestre. Conocía muy bien las habilidades de Isaac, por lo que escuchar que tenía una opinión tan alta sobre el potencial de Valentina despertó inmediatamente su interés. Por primera vez desde que comenzó la conversación, sintió auténtica curiosidad por conocer a aquella joven. Ya siendo tarde, Isaac le comentó a Silvestre que debía ir al pueblo para entregar algunas cosas que le habían encargado. Ella lo entendió y lo dejó marcharse. Una vez dentro del pueblo, Isaac se encontró con Valentina. Al verla, le avisó que había traído las piedras de cera que le habían pedido y le preguntó si sabía dónde podía dejarlas. Valentina le explicó que recientemente habían construido un almacén para guardar diversos materiales y que podía dejarlas allí. Luego se ofreció a acompañarlo para mostrarle el lugar. Durante el camino, Valentina comenzó a contarle con entusiasmo todas las nuevas cosas que se habían creado en la aldea durante los últimos días. Mientras escuchaba, Isaac se sorprendió por todo lo que habían creado. Valentina le ofreció las herramientas por si las necesitaba, e Isaac le preguntó si estaba segura. Valentina respondió inmediatamente que sí. Quería que Kasura también pudiera ver los avances que habían logrado. Al escuchar eso, Isaac sonrió y le dijo que, cuando llegara el momento de presentarle los nuevos proyectos, le contaría que muchas de aquellas ideas y herramientas habían sido creadas por ella. Estaba seguro de que Kasura se sentiría muy orgulloso al verlo. Aquellas palabras hicieron que Valentina se pusiera nerviosa. Entonces le pidió que mantuviera aquello en secreto. Le explicó que deseaba que Kasura observara sus herramientas y sus inventos sin expectativas previas. Quería que los evaluara por sí mismo y no porque supiera quién los había creado. Sobre todo, no quería decepcionarlo. Isaac comprendió perfectamente sus sentimientos y le aseguró que respetaría su decisión. Después cambió de tema y le preguntó si había continuado entrenando. Valentina respondió afirmativamente y le dijo que practicaba todos los días sin excepción. Al escuchar eso, Isaac decidió informarle sobre algo importante. Le explicó que su unidad permanecería en la zona para proteger la aldea,
pero que él tendría que marcharse para cumplir otras obligaciones. La noticia tomó por sorpresa a Valentina. Sin embargo, antes de que pudiera preocuparse demasiado, Isaac añadió que su prima, la comandante Silvestria, estaba dispuesta a entrenarla en su lugar. También le explicó que Silvestria era mucho más hábil que él en el manejo de armas y que probablemente sería una mejor instructora. Valentina asintió, comprendiendo la situación, aunque poco después mencionó una preocupación diferente, su fuerza física. Isaac entendió inmediatamente a qué se refería. Le dijo que no se preocupara y que podía hablar con Silvestria sobre cualquier asunto que considerara importante. Además, le aseguró que su prima sabía guardar secretos y que podía confiar en ella. Valentina lo pensó unos segundos y finalmente decidió que sería mejor explicarle personalmente el asunto de su extraordinaria fuerza. Isaac aceptó su decisión y no insistió más. 3 días después, Valentina se reunió con Silvestria para comenzar oficialmente su entrenamiento. Para sorpresa de la joven, Silvestria parecía mucho más emocionada que ella. Nada más verla, la comandante le dijo que tenía muchas ganas de empezar. Aquella actitud tomó desprevenida a Valentina, aunque rápidamente respondió que haría todo lo posible y se esforzaría al máximo. Silvestria sonrió y le dijo que no había necesidad de apresurarse. Después de todo, disponían de mucho tiempo para entrenar y mejorar poco a poco. Valentina se sorprendió al escuchar esas palabras. Sinceramente, había imaginado que una comandante militar sería una mujer extremadamente estricta y severa, pero la persona que tenía delante resultaba mucho más amable de lo que esperaba. Mientras conversaban, Silvestria ordenó a varios soldados que trajeran armas de entrenamiento. Poco después, uno de ellos regresó con varias espadas de práctica. Silvestria tomó una de ellas y se la lanzó a Valentina. La joven la atrapó por reflejo y adoptó una postura firme. Con ambas listas y las armas en mano, finalmente llegó el momento de comenzar su primer combate de entrenamiento.